Vamos a ver otro poco acerca de la hermenéutica, el arte de la interpretación bíblica, la ciencia de la interpretación bíblica. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, empezamos en el versículo 1 y leemos hasta el 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Debemos esforzarnos porque ya hemos sido objetos de la gracia. No nos esforzamos para obtener gracia, sino porque ya la hemos obtenido. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente, o sea, conforme a las reglas. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador es el agricultor. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Eso es lo que queremos que nos des a nosotros, Padre Celestial, entendimiento. Entendimiento de tu palabra, entendimiento de lo que tú eres. Ayúdanos, Dios, que el poder de tu Espíritu Santo nos haga entender y nos enseñe el camino de la obediencia y del temor y del servicio que tú mereces. Edifica tus iglesias, visítanos, bendícenos. Todas las iglesias, Padre, donde predican tu palabra verdadera, en este país y en todo el mundo. Y tu nombre recibirá toda la gloria. Capacítanos para ser la clase de creyentes que tú querías que fuéramos desde antes de la fundación del mundo, y que podamos dar buen testimonio a todos los que nos rodean de que tú eres el único Dios verdadero. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los soldados, los luchadores, los atletas, los corredores, ¿no? Los agricultores, todos tienen un trabajo muy pesado. Ir a la guerra no es nada fácil. El trabajo del campo no es nada fácil. Los corredores tienen que sudar hasta la última gota para poder obtener la victoria. Y somos llamados a eso. Ser cristiano nunca fue fácil. Y tal vez se nos vaya poniendo cada vez más difícil. En los inicios de la vida cristiana, Dios no permite que Satanás nos ataque tan duramente, porque somos débiles, porque tenemos poca fuerza, nuestra fe es pequeña, somos niños. Pero conforme va pasando el tiempo, Dios permite que Satanás nos ataque duro. Porque es así como podemos crecer y madurar, a través de la lucha, a través de la guerra. Dice en el versículo 7, considera lo que digo. Esta frase, considera, acuérdense, es la base de la interpretación bíblica. Para poder interpretar un texto tenemos que considerarlo, analizarlo profundamente desde todos los ángulos, como lo hacían los puritanos. Los puritanos escribían libros así de gruesos, incluso libros basados en un solo versículo. No, esos puritanos eran tremendos. Escribían 200 páginas de puras aplicaciones acerca de un texto. Aplicaciones para el hogar, para los hijos, para el trabajo, como ciudadanos, para los pastores, para toda clase de creyentes. Para poder considerar
un texto, una enseñanza bíblica, debemos digerir lo que aprendemos. Acuérdense que la Biblia es comparada a leche espiritual. A los bebés se les da la leche, pero hay ocasiones en que la vomitan, por algún motivo. ¿Qué pasa si un niño vomita la leche? Pues ya se echó a perder esa leche, tienen que darle más. Y si nosotros somos descuidados en la lectura, vamos a vomitar lo que leímos y no nos va a aprovechar nada. Entonces, considerar implica que debemos digerir, debemos apropiarnos de lo que estamos leyendo. O como dice Santiago, debemos asegurarnos de ser hacedores y no simplemente oidores. Porque los oidores escuchan la palabra, pero al rato es como si no hubieran escuchado nada. Ya se les olvidó. Y si tú les preguntas acerca de la enseñanza, no saben decirte nada, porque no están digiriendo lo que están aprendiendo. Y es como si no aprendieran. Hay personas que les llega a caer el 20 acerca de su pecado después de muchos años. Pero no importa, pues el asunto es que les caiga el 20 y que puedan ver su pecado. ¿Es posible que un cristiano vea su pecado? No como se debe en los inicios de la vida cristiana, sino 5, 6, 7 años después. Ya era convertido, ya había visto, ya había reconocido que era pecador, pero nunca había visto su pecado como de repente puede verlo, como pasó con el rey David. Cuando cayó en adulterio, pues obviamente él ya era convertido, pero nunca fue tan convertido como después de que cayó en adulterio. Fue entonces cuando él vio su pecado como debería de haberlo visto desde un principio. Bueno, pues si Dios nos muestra nuestro pecado después de muchos años, ¿para qué lo hace? Pues para que lo mortifiquemos, para que acabemos con él. Porque si no lo hacemos, entonces el pecado nos va a acabar con nosotros. Tienen Segunda de Timoteo, pero vean Primera de Timoteo 4. Al principio del capítulo 4, de 1 Timoteo 4, el apóstol Pablo está hablando de los falsos maestros, personas que conocieron la verdad, pero que se apartaron de ella. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Quiere decir, apostatarán de la verdad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Para poder apostatar es necesario conocer la verdad. Una persona que no conoce la verdad no puede apostatar. Pero aquí está hablando de personas que conocieron la verdad y que como no les gustó, se apartaron y fueron capaces de inventar nuevas religiones. Los fundadores de las religiones falsas casi siempre son personas que conocieron la religión verdadera, pero que no les gustó. Entonces, una persona puede conocer la verdad durante muchos años y de repente renunciar a ella, apartarse de ella. Luego habla ahí en el versículo 3 claramente de la Iglesia Católica. Dice que prohibirán casarse. Esto es exactamente lo que hizo Roma, que le prohibió a los sacerdotes que se casaran. ¿De dónde sacaron eso? Dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Es lo que hace la Iglesia Católica, que prohíbe las carnes rojas en la Cuaresma. Eso es antibíblico. Y también está haciendo alusión a los sabáticos y a otros parecidos que dicen que es pecado comer carne de cerdo. Los refuta en el versículo 4, que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno.
y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. En el Antiguo Testamento había comidas impuras, inmundas, y había comidas limpias. Pero ahora ya en estos tiempos ustedes pueden comer de cualquier carne. Algunos comen hasta insectos. Los acosiles son insectos, ¿no? Hay unos que comen hormigas, gusanos de maguey. Y no es pecado comer esas cosas. Dice el 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ustedes le dan gracias a Dios por la comida y ya esa comida es santificada. A lo mejor esa comida tenía algún microbio, a lo mejor estaba afectada por algo. Ustedes dan gracias a Dios por los alimentos y Dios puede hacer con su poder que ese alimento no les haga daño a ustedes. Y dice el 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Hermanos, eso es lo que queremos. Ser buenos ministros de Jesucristo. ¿Qué cosa quiere decir ministro? Quiere decir siervo, servidor. O sea, para poder servir a Dios tenemos que conocer la diferencia entre la verdad y el error. Y se supone que nos vamos a poner de parte de la verdad y vamos a combatir el error. Pablo está aquí combatiendo el error de los que prohibirían casarse y que dirían que sería pecado comer cierto tipo de alimentos. Entonces, Dios nos está diciendo que debemos combatir el error. Dice Judas en una parte que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Combatir ardientemente quiere decir que debemos oponernos fuertemente al error. Hay algunas personas que son de la idea, que son de la opinión, que nunca deberíamos decir en el púlpito nada en contra de los católicos, ni en contra de los pentecostales, o en contra de los presbiterianos, o en contra de los anglicanos. ¿Y por qué no? Debemos hablar siempre en contra del error. Y si a la gente no le gusta, pues ni modo, ¿qué podemos hacer? Dice el 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Pero vean cómo sigue diciendo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esta palabra nutrido habla de estar bien alimentado. Una persona bien alimentada es una persona que come alimentos balanceados. O sea, en nuestra comida deberíamos incluir un poco de cereal, un poco de verdura, un poco de fruta, un poco de carne. O sea, que el alimento sea balanceado. Y cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios, debemos tener un alimento balanceado. Debemos crecer en conocimiento de todas las Escrituras, lo que no hacen los sectarios. Los sectarios enseñan ciertas cosas, pero no enseñan otras cosas que no les gustan o que no les convienen, o que ellos creen que no les convienen. Ese es el origen de las sectas. Las sectas enseñan una cosa, pasan por alto otras. Nosotros debemos enseñar todo lo que Dios nos enseñó, de modo que la gente entienda toda la palabra de Dios. Hay algunos que se preguntan si es bueno tener un programa de estudio bíblico. Algunos tienen una idea, otros tienen otra. El asunto es que leamos las Escrituras. Si empiezas por el Nuevo Testamento o empiezas por el Antiguo, bueno, pues como sea, pero tú ponte a leer. Pero sobre todo pídele a Dios que te ilumine para que entiendas lo que estás leyendo, porque si no entiendes, pues entonces estás perdiendo tu tiempo. Ahora, esto que dice aquí, nutrido con las palabras de la fe, quiere decir que debemos estar bien alimentados. Ahora, si ustedes comen una comida bien balanceada un día, pero al día siguiente no comen nada, pues entonces lo que comieron ayer, pues como que no les va a ayudar tanto. O sea, la alimentación debe ser diario. Porque si ustedes comen un día y otro día no comen, pues entonces van a enflacar y se van a debilitar y quién sabe en qué termine todo.
Lo que estoy diciendo es que debemos leer constantemente. Si ustedes leen un día y al día siguiente no leen nada, entonces están demostrando que no quieren alimentarse de la palabra. Si leen 15 o 20 minutos porque tienen mucho trabajo y no pueden leer más tiempo, no importa. 15 o 20 minutos pueden ser muy buenos con la ayuda de Dios. El asunto es que nos cercioremos de que estamos digiriendo, de que nos estamos aprovechando de lo que estamos leyendo. Debemos pedirle a Dios que nos hable a nosotros, que nos haga entender cuál es su voluntad y que nos capacite para hacerlo. Queremos ser buenos ministros y todos los creyentes somos ministros en un sentido. Al principio del capítulo 4 de 1 de Timoteo habla de los falsos maestros. Los falsos maestros no son buenos ministros. En lugar de servir a Dios, se sirven a sí mismos, sirven a sus propios intereses. Lo que les importa es su bolsillo, no la verdad. Les importa a la gente en cuanto aporten con su diezmo, con su ofrenda, pero la gente en sí no les importa. Hay una parte donde dice el apóstol Pedro que debemos anhelar la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación, ¿se acuerdan? El niño crece conforme va tomando la leche y se va fortaleciendo y mucho más si recibe el pecho de su madre, y ya llega el momento que ya no necesita la leche, ya lo que necesita son otras cosas. Pero nosotros delante de Dios siempre seremos niños, siempre necesitaremos de esta leche, siempre leyendo, siempre meditando en lo que leemos y aplicándonos a la vida diaria, a la vida cotidiana, lo que aprendemos. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Algunas cosas tal vez no les gusten a algunos, tal vez les parezcan incorrectas, groseras, ofensivas, no sé cómo puedan ver la verdad, pero debemos predicar toda la palabra porque Dios nos manda a hacerlo. Y para poder hacerlo, pues tenemos que conocer las Escrituras. Nunca llegaremos a conocerlas como debiéramos, pero tal debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Debemos interpretar con exactitud las Escrituras, investigar cuál es la mente de Dios en X texto o párrafo, y debemos defender eso delante de los opositores, porque hay mucha oposición. Yo les cité ese texto de Judas donde dice que contentáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Esta frase, una vez dada, quiere decir que ya no hay más revelaciones. Lo que Dios quiso revelar aquí está. Y si no entendemos un texto y le pedimos que nos lo revele, no nos lo va a revelar. Dios nos ilumina para entender el texto, pero no es lo mismo iluminación que revelación. Si no aprendemos, si no entendemos, si no aplicamos, no tendremos crecimiento espiritual. Y si queremos que crezca en el sentido espiritual nuestros hijos, nuestros seres queridos, pues no van a crecer. ¿Cómo van a crecer ellos si nosotros mismos no lo hacemos? Vean un texto que les cité, pero que no vimos, 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué significa crecer para salvación? ¿Qué acaso no cuando creímos en Cristo ya fuimos salvos? Entonces, ¿qué quiere decir de eso de crecer para salvación? Acuérdense ustedes
que la salvación es vista en sus 3 tiempos. Fuimos salvos en el momento que creímos en Cristo, perfectamente salvos. Pero vamos siendo salvos porque la salvación es vista también como un proceso. Y seremos perfectamente salvos cuando estemos en la gloria. Entonces decir que fuimos salvos, que estamos siendo salvos y que seremos salvos, eso no es una contradicción. Entonces es la leche la que nos hace crecer para salvación, la que nos hace crecer en este proceso. Y va a llegar el momento en que estarán ustedes tan seguros de que ya Dios los perdonó, estarán ustedes tan seguros de que ya son salvos, de que ya nadie podrá quitarles esa convicción. A un recién convertido le pueden mover el tapete, le pueden hacer dudar del amor de Dios, a lo mejor hasta de la existencia de Dios, pero a un creyente maduro, a un creyente que obedece, no pueden hacerle eso. Necesitamos crecer. En el crecimiento Dios nos fortalece y nos capacita para vencer en la lucha contra el pecado. Vean también Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esta palabra more quiere decir que la palabra de Dios habite ahí, que no te entre por un oído y te salga por el otro. No, retén la palabra, guárdala, atesórala. Y no poco, sino mucho. Que more, dice, en abundancia. Si hacemos esto para que el diablo nos derribe, va a ser difícil. Siempre lo va a intentar, porque el diablo nunca se da por vencido. Pero cuando nos agarramos de la palabra, Dios no nos dejará de su mano. Él no permitirá que caigamos. Hay personas que casi no les gusta leer. Un cristiano que lee muy poco, que descuida la lectura durante toda la semana, ese cristiano está en peligro. En cualquier momento va a caer, y va a caer muy feo. Cuando quiera sacar fuerzas para vencer en la lucha contra el pecado, va a descubrir que no las tiene. No puedes. Hay personas que no les gusta estudiar, que no se profundizan, que nada más leen un ratito y no entienden casi lo que están leyendo. Y esas personas pueden caer en las garras de falsos maestros. Al estar estudiando debemos meditar en lo que estamos estudiando. O sea, la palabra considerar habla de profundizarnos en el estudio. Hay ocasiones, por ejemplo, que yo me pongo a repasar doctrinas que aprendí hace muchos años, pero que ya hace muchos años que no las he tocado, que no las he predicado. Y digo yo, bueno, si un día de estos me hacen una pregunta acerca de esa doctrina, ¿qué les voy a decir? Yo puedo pensar que las entiendo, pero no es lo mismo creer que entendemos esas doctrinas a estar seguros porque las estamos estudiando continuamente. Y para eso se requiere estar en la jugada constantemente. Hay muchas personas que les gusta ser entretenidos, les gustan los chistes, las convivencias, la música. Hay muchas cosas que les gustan, pero la verdad no. ¿Pero por qué no? Si están escuchando la verdad, ¿por qué les gustan otras cosas y la verdad no? Ahí hay gato encerrado. Hay pastores que estudian muy poco, que Dios nos libre de ser de esos. Hay pastores que les gusta predicar,
pero que no les gusta estudiar. Un pastor al que le gusta predicar y no le gusta estudiar, eso puede ser muy peligroso, tanto para él como para la gente. Hay pastores que les gusta hacer reuniones de negocios, reuniones administrativas. Sí, cabe que en ocasiones tengamos una reunión de esas, pero hay iglesias que cada mes hacen una de esas. Eso ni les ayuda a ellos ni les ayuda a nadie. O sea, son pastores que ven una iglesia como si fuera una empresa. Una iglesia no es una empresa, son dos cosas muy diferentes. Vean 1 de Timoteo, capítulo 4. Vimos el versículo 6, 4, 6, ahora vean el 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Estas fábulas profanas pues, son mitos, son cuentos, dice, ni hables de eso, ni te pongas a discutir con él, por eso. Fábulas profanas y de viejas. Las viejas que hablan de mitos, que hablan de leyendas, de cuentos, de cosas que no tienen ningún beneficio. Dicen, no, ni menciones tú esas cosas. Los falsos maestros vuelven a estas cosas. En lugar de hablar de la verdad, hablan de cosas que no le convienen a la gente, que no les edifican para nada. Como ya desecharon la verdad, son capaces de decir cualquier cosa con tal de tener entretenida a la gente. Nosotros quisiéramos que la gente fuera alimentada, no entretenida. Pues para entretener a la gente pues, se puede quedar en su casa viendo la televisión, pues no se trata de eso. Dice aquí al final del 7, ejercítate para la piedad. Esto habla de ejercitar nuestros músculos espirituales. Así como un deportista ejercita sus músculos físicos, los creyentes debemos ejercitar nuestros músculos espirituales, nuestra fe, nuestro amor, nuestra comprensión, todos los frutos espirituales, poniéndolos en práctica, poniéndolos en uso, porque ¿de qué sirve aprender estas cosas si no las aplicamos y las ponemos en práctica? La mente es algo precioso. Dios obra en nosotros a través de la mente y el diablo quiere atacarnos a través de la mente. O sea, nuestra mente debe estar concentrada en las cosas de Dios, pero el diablo quiere apartar nuestra mente de eso y quiere enseñarnos o hacer que pensemos en cosas necias, cosas que no nos benefician. Antes de ser convertidos, algunos de nosotros hicimos un muy mal uso de nuestra mente, pensando cosas inconvenientes, leyendo libros perversos, libros malvados. Éramos muy inteligentes, pero para lo malo. Pues si fuimos inteligentes para lo malo, que Dios nos capacite ahora y nos haga inteligentes, pero para lo bueno. Hay pastores, les hemos preguntado acerca de la justificación por la fe, y pastores que no saben qué es eso. Es absurdo que un pastor no sepa explicar lo que es la justificación por la fe. En una ocasión yo creo haberles contado, yo conocí a un pastor de una iglesia bautista, fíjense. Yo le pregunté que si él había estudiado en un seminario y me dijo que sí. Le pregunté si había estudiado el contraste entre arminianismo y calvinismo y me dijo que sí. Y yo le dije, ¿usted cree en la predestinación? Dice, bueno, dice, ahí está en la Biblia. Le digo, ¿usted cree en la elección? Dice, sí, pues es una doctrina bíblica. Le digo, ¿y usted predica esas doctrinas? Dice, no. Le digo, ¿y por qué no? Dice, porque si las predico se me va la gente. Entonces, ¿de qué sirvió que aprendiera esas doctrinas en un instituto si no creía en ellas? Otra cosa, hay institutos teológicos. ¿Saben ustedes qué hacen ciertos maestros? Que les enseñan la diferencia entre calvinismo y arminianismo. Les enseñan la diferencia entre la verdad y el error. Pero ¿a qué conclusión creen que llegan?
Dice, nosotros no les vamos a inculcar si una cosa es cierta o no. Eso es algo que ustedes deben decidir. O sea, son maestros que no tienen convicciones. Y si no tienen convicciones, ¿qué convicciones le van a transmitir a sus oyentes, a sus alumnos? Debemos estar bien convencidos que lo que tenemos entre manos es la verdad. Y estar dispuestos a defenderla, incluso a morir por ella, antes que negarla. Porque si no valoramos la verdad, entonces ¿qué es lo que valoramos? Hay muchas iglesias hoy. ¿Saben ustedes qué es lo que enseñan? La angelología. ¿Saben ustedes qué es eso? La adoración de los ángeles. Eso es algo completamente antibíblico. ¿Cómo se atreven a enseñar eso? Hay iglesias que tienen apóstoles, que creen en los apóstoles, tienen apóstoles y esos apóstoles traen sus guaruras. ¿Sí? ¿Cómo ven? En Estados Unidos sobre todo. Hay otros pastores que dicen, llame y nosotros oramos. Dice, pero vale 10 pesos el minuto. Sí, vamos a orar por sus problemas, pero si hablas 5 minutos, ya son 50 pesotes, lo que te cuesta la oración. Y esos que caen en esa religión falsa de pare de sufrir, pues son gente que no estudia. Dios nos dice que debemos estar preparados para sufrir, nada de que paremos de sufrir. ¿Y por qué caen en la trampa? ¿Por qué se dejan guiar por todo viento de doctrina? Porque no se profundizaron, porque escucharon y no aplicaron a sus vidas lo que aprendían. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La palabra procura quiere decir esfuérzate. Esfuérzate al máximo. Haz todo lo posible, dice. Procura con diligencia. Vean, si la palabra procura no fuera suficiente, todavía le agrega con diligencia. O sea, échale ganas, no te desanimes. Presentarte a Dios aprobado. Escuchen, si estudiamos, seremos aprobados. Si no estudiamos, seremos reprobados. Los niños que estudian pues pueden esperar ser aprobados. Si no estudian, pues les van a poner sus orejas de burro. Otra cosa, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso es lo que queremos, que Dios nos apruebe. No buscamos la aprobación del hombre. No queremos ganar el apapacho, el aplauso, la admiración de la gente, no. Queremos quedar bien con Dios. ¿Qué nos importa el qué dirán de la gente? Rendiremos cuentas a Dios y no a la gente. Vean otra vez el 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si no aplicamos bien la verdad, porque no la entendemos bien, estaremos confundidos, la gente también, y entonces seremos avergonzados. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Saben? Avergonzar, ¿qué será lo peor de ser avergonzados? Que estemos predicando muchos años y que a fin de cuentas nadie se salve. Qué terrible estar predicando año tras año tras año y que nadie se convierta. Pues entonces, ¿de qué sirvió todo? Es como si hubiéramos estado perdiendo el tiempo. Si nosotros no nos predicamos, pero no nos alimentamos, no vamos a crecer. Y si no crecemos nosotros, vamos a perjudicar a la gente. Hace muchos años, mi esposa y yo teníamos una perrita, de esas perritas que tienen mucho cabello, ¿cómo se llaman? Maltés, creo, ¿no?
Y de repente quedó embarazada la perrita y sabes que tiene 6 perritos. No, pues acabaron con la leche y con el calcio de la mamá, pero rápido. ¿Y qué creen? Que de repente que se enferma la perrita, le empezó a moverse la dentadura, ya se nos andaba muriendo. La llevamos a un veterinario, le puso una inyección de calcio e inmediatamente se levantó. O sea, ¿qué hicieron los perritos que le mamaban la leche? Pues que la dejaron sin calcio y por eso se andaba muriendo. Si nosotros no tenemos leche, ¿qué leche les vamos a dar a ustedes? Entonces vamos a estar flacos nosotros y ustedes igual, todos nos vamos a enflacar. Nos vamos a morir. No debemos buscar lo que le va a gustar a la gente, lo que podría gustarle a la gente. Debemos buscar qué es lo que la gente necesita. Oren por nosotros para que eso tenga la gente lo que necesita. Vean otra vez el 15. Al final dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y vean lo que dice después, que usa bien la palabra de verdad. Aquí dice que usa bien, la versión antigua dice que traza bien. Que traza bien quiere decir que corta como un cirujano que hace un corte experto, o como una persona que corta la tela, pero que hace un corte bien derechito. Debemos trazar bien la palabra como si fuera un camino que fuéramos a trazar para que los hermanos no se desvíen. Si un camino está mal trazado, si no hay buenas señales, entonces las personas que van por ese camino se van a desviar, se van a perder. O sea, la señalización tiene que ser la correcta. Entonces debemos predicar la verdad de manera que la gente pueda entenderla, pueda aplicarla y que Dios le ayude a ponerla en práctica. Presentarnos a Dios aprobados, pero que la gente reciba los beneficios de eso. El diablo hace mucho por extraviar a la gente. La palabra queda en la mente, pero el diablo, como las aves del cielo, se come la semilla sembrada. Debemos hacer todo lo posible porque eso no suceda. Ustedes ya leyeron ese libro del progreso del peregrino. En su trayecto, desde que sale hasta que llega al final de su camino, el peregrino tiene desvíos, distracciones, peligros, ferias, pantanos, atajos. Así es la vida cristiana, hay peligros por todas partes. El arminianismo es un camino tortuoso. El arminianismo pretende conducir a los hombres a la salvación. El arminianismo quiere hacer creer a la gente que la salvación por gracia es falsa y que la salvación por obras es la verdad. Al hombre por naturaleza le gusta creer que la salvación es por obras, que mi salvación depende de mí, que si yo le echo ganas, que si yo me esfuerzo, yo voy a merecer la salvación. A la gente le gusta creer eso. Esos son caminos mal trazados. Se agarran de la verdad para hacer esos caminos mal trazados. Son falsas señalizaciones que conducen a la gente a la destrucción. Ha habido muchas personas que caminaron por el camino del arminianismo unos años y de repente Dios los iluminó y los sacó de ahí y llegaron a conocer la verdad. Pero no creen ustedes que son muchos. ¿Cuántos son destruidos en ese camino del arminianismo? Hay personas que les hemos hablado de la salvación por gracia. Yo escuché uno que me dijo, ¿qué creen? Dice, mira, ¿para qué vamos a estar discutiendo? Dice, mira, ¿tú crees que la religión salva? Y yo le digo, no. Le digo, yo tampoco, me dijo él. Dice, la religión no salva, quien salva es Cristo. Pues ahí está, pues lo mismo da tu religión que la mía. Pues al fin que el que salva es Cristo. Eso se oye muy bonito, eso se oye muy simpático, pero es antibíblico. Una persona
que está en una iglesia falsa, en una religión falsa. ¿Cómo puede creer la verdad acerca de Cristo? No se la enseñan. Entonces, ¿cómo? Él dice que la salvación está en Cristo, pero él cómo va a ir a Cristo si le están enseñando a ver mentiras. Mala doctrina, mala práctica. Para que una persona sea salva, metida en una religión falsa, está muy difícil. Claro que es posible. Hay personas que están en una religión falsa, que son sinceras, que leen la Biblia, que quieren la verdad, y Dios los ilumina para que la entiendan. Pero ¿qué va a ocurrir cuando la entiendan? Que se van a salir de su religión falsa. La sana doctrina promueve la sanidad, promueve la santidad. Pero en los lugares donde enseñan mala doctrina, ¿cómo podrán enseñarle a la gente a que se aparten del pecado? Pues no pueden. Yo conozco un hombre que tenía una esposa pentecostal. ¿Qué creen que le dijo su esposo? Me dijo mi pastor que yo soy cristiana y que tú no lo eres. Entonces dice mi pastor que debo dejarte. ¿Cómo ven? La engañaron vilmente. Trazan mal la verdad. Es posible que un pastor que cree en la verdad le diga a su esposa, deja a tu marido porque no es cristiano. Eso es absurdo. Ese pastor no entiende las escrituras. Nosotros les decimos a las mujeres que tienen maridos que no son cristianos, que los amen, que los respeten, que los traten bien, que oren por ellos y algún día van a ser salvos. ¿Cómo les vamos a decir que los dejen? La sana doctrina aparta a los hombres del arminianismo, aparta a los hombres del legalismo, del humanismo, del hipercalvinismo y de todos los falsos ismos. Yo conocí a un pastor de Reynosa. Hablaba yo con él por teléfono. ¿Qué creen que me dijo un día? Dice, ¿sabes qué, hermano? Dice, eso de orar y de ayunar, dice, no tiene nada que ver con la gracia. Le digo, ¿qué? Dice, si somos salvos por la gracia, ¿por qué tenemos que orar? Háganme favor. Son personas que no entienden la Biblia. Cristo nos manda a orar, Cristo nos manda a ayunar. ¿Cómo que no tenemos que hacerlo? Oramos y ayunamos no para obtener gracia. Oramos y ayunamos porque ya somos objetos de la gracia. Segunda de Timoteo. Vean cómo dice el 16 y el 17. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, al pecado. Y su palabra, la mentira de la que está hablando Pablo, dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Vean lo que hace la mentira. Hace lo que la gangrena. ¿Qué es lo que hace la gangrena? Te va matando poco a poquito hasta que te mató. Dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Pero qué enseñaban Himeneo y Fileto? Dice el 18, que se desviaron de la verdad, fueron apóstatas, conocieron la verdad, dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué enseñaban Himeneo y Fileto? Que la resurrección ya se efectuó. ¿Pero de qué resurrección está hablando? O sea, Himeneo y Fileto negaban que hubiera tal cosa como resurrección. Porque decían que la resurrección ya se efectuó. ¿Pero de cuál resurrección hablaban? De la resurrección espiritual. O sea, la Biblia habla de resurrección espiritual, pero también habla de resurrección literal. La resurrección espiritual ocurre cuando un creyente que estaba muerto en sus delitos y pecados cree en Cristo, ya tiene vida. Estaba muerto, ya está vivo, ya resucitó. Esa es la resurrección espiritual. La resurrección física es la que experimentaremos todos cuando llegamos al cielo. Estábamos muertos y de repente vamos a resucitar y estaremos con Cristo para siempre.
Pero entonces Himeneo y Fileto decían que no iba a haber una resurrección futura. Estaban negando la resurrección. La resurrección es una doctrina clave, es una doctrina central. Así como Cristo resucitó, todos los creyentes vamos a resucitar. Entonces, todos los que niegan la resurrección son religiones falsas. Dice el 18 que se desviaron de la verdad. ¿Por qué se desviaron? Porque no les gustó. Que Dios nos libre, hermanos, de estas cosas y de los falsos maestros y de ser cómplices de ellos. Vean el 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Invocas el nombre de Cristo? Apártate de toda iniquidad. ¿Qué cosa quiere decir invocar? Bien, es sinónimo de orar, pero hay algo diferente. La palabra invocar habla de orar con el deseo de obedecer. ¿Sí? No nada más es simplemente orar, no. Yo te invoco porque quiero hacer lo que tú me digas. Entonces, si tú oras, pero no tienes el deseo de obedecer, entonces es como si no estuvieras orando. La oración verdadera debe de conducirnos a la obediencia, el deseo sincero de poner en práctica lo que estamos aprendiendo en la palabra. Porque si tú estás orando y no tienes este sincero deseo de obedecer, Dios ni escucha tu oración. Si tu marido maltratas a tu mujer, Dios no escucha tu oración. Si tu mujer no le respetas a tu marido, Dios no escucha tu oración. Invocas el nombre de Cristo, apártate de iniquidad. No peques. Porque si lo haces, estás en problemas tú y están en problemas los que te rodean. Acuérdense de Jonás. Jonás, en lugar de ir a Nínive, iba a Tarsis, al lugar opuesto. ¿Y qué pasó? Se levantó una tempestad. Si somos desobedientes, se va a levantar una tempestad en nuestras vidas. Y no solamente se expuso a sí mismo Jonás, a todos los marineros, a los que iban en el barco. Si somos desobedientes, exponemos a todos los que nos rodean. Si no obedecemos lo que estamos aprendiendo, no solamente nosotros estamos en peligro, sino también nuestros seres queridos. Queremos que Dios nos use. Queremos ser vasos limpios. Dios no va a usar vasos sucios. Le pedimos a Dios que nos limpie de todas nuestras inmundicias. Que Dios nos aparte de todo pecado. Que Dios nos libre de hipocresía, de soberbia, de orgullo, de envidia, de ira, de malas palabras, de rencores, de mentiras, de tranzas. Que Dios nos limpie de toda maldad. A Dios le gusta usar vasos limpios. Dios no puede usar un arminiano. ¿Cómo Dios va a usar un arminiano? ¿Cómo Dios va a usar un sacerdote católico? No puede. Yo no dudo que haya sacerdotes católicos que sean buenas personas, pero pues ¿de qué sirve que sean buenas personas si no están enseñando la verdad? Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos. Padre Celestial, danos tu gracia, Padre, para anhelar esa leche espiritual, para que crezcamos, para que seamos fortalecidos, para que nos apartemos de toda vanidad. Hay peligros por todas partes, líbranos. El diablo quiere destruirnos, el pecado que mora en nosotros también. Danos tu gracia, Padre, para dar buen testimonio a todos los que nos rodean. Líbranos de hipocresía. Líbranos de toda soberbia, de toda maldad. Ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Sea esta una iglesia santa, obediente, que lleve fruto. Hazlo con todos los que estamos aquí, con los que somos padres, madres, hijos, con cada uno.
Ayúdanos, Dios, a enseñarles a nuestros hijos tus caminos, a amonestarles, a advertirles, y que un día los veamos salvos, que sea pronto, no te tardes, oh Dios, y que veamos tu salvación en San Mateo Atenco y en Toluca, en todo el Estado de México y en todo México. En el nombre de Jesús. Amén.